Hola, ¿cómo están, queridos suscriptores? ¿Están de ese lado? Bueno, me alegro si están de ese lado porque eso quiere decir que están tratando de ser mejor, de aprender, de cada vez progresar más en los estudios. Y eso está bueno. ¿Sabes por qué está bueno? Porque tu entorno necesita de buenos ejemplos y vos lo estás dando. Así que bueno, en esta oportunidad les vengo a dar hablar de un tema que es una bisagra en la vida de cualquier estudiante. ¿Por qué es una bisagra? Porque este concepto nos va a ayudar a avanzar en los conocimientos futuros, ¿sí? Es una herramienta que me ayuda digamos, para otros conceptos. Entonces uno no alcanza a comprender la utilidad de la factorización de polinomios hasta que no tiene que aplicarlo en otros conceptos superiores, digamos. Ahí se ve cuando el beneficio de haber entendido este tema. Así que bueno, vamos a arrancar con la factorización de polinomios, un tema que me lo pidieron en los comentarios y acá tenés el video. Recordá que si necesitas ayuda en algún tema y no lo ves en los videos del canal, podés pedirlo en los comentarios. Siempre leo los comentarios y en cuanto puedo te hago el video, ¿sí? Si podés suscribirte y además recomendar la página, mucho mejor. Vamos con el tema. Factorización de polinomios. Vamos a empezar primero por el enunciado para entender de qué se trata el tema, ¿sí? Siempre en la matemática el enunciado ya nos está diciendo de qué estamos hablando. Si dice factorización de polinomios, la palabra factorización nos recuerda algo que ya hicimos con números. Por ejemplo, en su oportunidad les expliqué que un número o es primo o es producto de primos, ¿sí? Por ejemplo, el número 2 es un número primo. Es el único par primo. A partir de ahí, todos los pares no son primos. Bien, entonces, el 2 es un número primo. ¿Qué eran los números primos? ¿Se acuerdan? Los números que se dividen por 1, como todos, los números se dividen por 1 y por sí mismos, ¿sí? No se dividen por ningún otro número más. ¿Por qué digo que el 2 es el único par primo? Porque a partir del 2, todos los pares se dividen por 2, entonces ya no pueden ser primos. Bien, vamos con el otro primo que sigue al 2, es el 3, el otro es el 5, ¿sí? Son todos números que pueden dividirse únicamente por 1 y por sí mismos. El 7, etcétera, ¿sí? Hay infinitos números primos, pero a lo que voy es que cuando estudiábamos conjuntos numéricos o hacíamos operaciones con los conjuntos numéricos, sabíamos, la palabra factorización la hemos escuchado en alguna oportunidad, ¿sí? Y con este concepto, que cualquier número o es primo o es producto de primo, cualquier número entero, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, estos números ya son primos, pero vamos a otro número que no sea primo, por ejemplo, el 10. El 10 no es primo, entonces es un producto de primos. Entonces, ¿qué hacíamos? Factorizábamos, no sé si se acuerdan, ahí cuando ven la línea. Ah, sí, y eso es lo que tenemos que empezar a adquirir, vocabulario. Entonces, cuando escuchamos la palabra, ya recordamos a qué hace referencia la palabra. Eso era factorizar, pero con números, ¿sí? Entonces, yo acá tenía que dividir por números primos. De este lado solo tenía que poner números primos. ¿Recuerdan? Por ejemplo, el 5 que divide el 10. 10 dividido 5, 2. 2 dividido 2, 1. Entonces, el 10 es 2 por 5. Entonces, un producto de primos. Entonces, ¿qué lográbamos con el 10? Expresarlo, ¿sí? Según sus factores primos. Ahí está la palabra factor. Y factor no es otra cosa que los elementos de un producto. Cuando hay un producto involucrado en una operación, los elementos del producto se llaman factores, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon el dicho, el orden de los factores no altera el producto? Y eso es porque 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2, ¿sí? Por eso ese dicho, el orden de los factores no altera el producto. Factores son los elementos de un producto. Así como los elementos de una suma se llaman sumandos, los de la resta, minuendo, sustraendo, los de la división, ¿se acuerdan que lo vimos a la división hace poco? Dividendo, divisor, cociente, resto. ¿Y cómo se llaman los elementos de un producto? Factores, ¿sí? Entonces, cuando dice factorización de polinomios, nos estamos refiriendo a que un polinomio que no está expresado como un producto, lo vamos a expresar como un producto, ¿sí? Digamos que
El 10 lo podemos expresar como 8 más 2, por ejemplo, y ahí no está factorizado el 10. Está expresado con términos. También lo podemos expresar como 2 por 5, ¿sí? Como está expresado a la derecha, está expresado en forma factorizada, ¿ok? Entonces nosotros, si recordamos lo que hacíamos con los números, todo lo que refiere a polinomios es exactamente el mismo procedimiento, pero con polinomios. O sea que el procedimiento es el mismo, pero involucra letras y números. Tengo que recordar el procedimiento puro para poder hacerlo. Lo mismo nos va a pasar con la factorización de polinomios. Lo mismo que con los números. ¿Entendiste? Entonces, ¿por qué siempre conviene expresarlo como un producto y no conviene como una suma? ¿Por qué será? Siempre hay una conveniencia. Las cosas no son porque sí. ¿Por qué? Si yo tengo algo expresado como una suma en una división, no puedo simplificar. En cambio, cuando algo está expresado como un producto, sí puedo simplificar. Veamos en el ejemplo que estamos haciendo ahora con los números. Siempre está bueno recordar con un concepto que nos es familiar, como el que es el de los números, y después irnos a los polinomios, porque los polinomios no es otra cosa que el recordar esos procedimientos, pero de forma algebraica, ¿sí? Por ejemplo, sigamos con el 10. Si el 10 yo lo tengo expresado de esta manera, y acá abajo tengo un 4, yo no puedo simplificar el 8 con el 4, porque en el numerador hay una suma. En cambio, si en vez de poner 8 más 2, coloco 2 por 5, que es exactamente lo mismo, pero expresado de otra manera, ahí sí puedo simplificar el 2 con el 4. El 2 lo divido por 2 me da 1, el 4 lo divido por 2 y me da 2. ¿Cuáles son los beneficios de la simplificación? Lo mismo para cuando tenía fracciones, reducía mi fracción, igual para los polinomios. Reduzco la expresión del polinomio y eso me ayuda muchísimo. Me ayuda en la gráfica de funciones, me ayuda en integrales, me ayuda en derivadas, me ayuda en un montón de cosas, en ecuaciones. Entonces, el poder simplificar polinomios, ¿sí? Es una herramienta muy útil. Cuando los conceptos se van complejizando, yo necesito conocer esta herramienta. Necesito manejarla para poder avanzar en mis conceptos y avanzar en mis estudios, por supuesto, ¿sí? Esa es la utilidad de la factorización de los polinomios. ¿Lo entendiste? Entonces, lo que vamos a hacer es expresar un polinomio que no está expresado como un producto y llevarlo a un producto, pero que no deje de ser el mismo polinomio. Como el 10. El 10 es 8 más 2. También es 2 por 5. Matemáticamente, siempre un matemático se va a quedar con la expresión factorizada, no con la expresión en términos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Una vez que entendimos el para qué, porque a veces es importante entender el para qué, ¿sí? A veces, la factorización de polinomios no te va a ayudar para ir a comprar 1 kilo de pan al supermercado, porque eso lo plantean muchos alumnos. No, pero es el primer escalón de un montón de conceptos que sí te van a ayudar a algo, a obtener un título, ¿sí? A adquirir conocimientos, a adquirir un pensamiento lógico-matemático, una estructura mental de razonamiento que es transversal a cualquier otra materia, ¿sí? Si todavía no te convenciste de la importancia de las matemáticas, cuando termine esto, ojalá lo logre. Bien, cuando uno aborda este tema, que es la factorización de polinomios, se ve con distintos casos de factoreo, ¿sí? Los distintos casos de factoreo tienen que ver con situaciones que uno puede tener y dice, bueno, si usted tiene esta situación, ¿sí? Actúe de tal manera. Si usted tiene esta otra situación, actúe de otra manera. Porque no es tan sencillo como en los números. Factorizar los números es usar las tablas y listo. En cambio, en los polinomios se pueden presentar polinomios que tengan diferentes aspectos y depende del aspecto de ese polinomio, es el método que voy a usar para factorizar, ¿sí? Los métodos se dan siempre en un mismo orden.
Ese orden, no importa el orden, digamos, en realidad. Lo que pasa es que se van por orden de complejidad. Se va desde el método más fácil, que es el del factor común, hasta el más difícil, que es el de Gauss. ¿Sí? Pero bueno, es solo por una cuestión de complejidad, nada más. No porque tenga que uno respetar ese orden. ¿Sí? En el futuro, ustedes tendrán un polinomio y podrán aplicar el método que les convenga. Encontraron un método, lo aplican y listo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿estás listo para arrancar? Bien, vamos a ver el primer caso de factoreo. El primer caso de factoreo es factor común. Les está diciendo factor común, o sea que hay un elemento de producto común en todos los términos. ¿Sí? Bien, fíjense, yo acá tengo un ejemplo que obviamente está hecho para poder usar el factor común. Fíjense acá, tengo 3 términos. Obviamente este polinomio no está expresado como un producto, porque ya tiene más y menos, está expresado en términos. Bien, pero fíjense, esto lo voy a hacer escrito, pero es lo que, como les digo siempre, ustedes tienen que hacer en sus mentes. Al principio, háganlo escrito para adquirir seguridad. Luego eso se va a ir a lo mental y no va a hacer falta escribirlo, verlo en lo concreto para darnos cuenta, ¿sí? Fíjense, este monomio que está acá lo puedo expresar como 2, ¿sí? Por x a la 2. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? El x a la 3 lo puedo expresar por x a la 2. Sumo los exponentes, me queda x a la 3, perfecto. Sigamos con el otro término. El 4 lo puedo expresar como 2 por 2x por x. ¿Sí? El 6 lo puedo expresar como 3 por 2 por x. ¿Sí? Esto, lo que está en verde, es lo que en el futuro lo vas a hacer mentalmente. ¿Sí? Vas a abstraerte del papel y vas a abstraerte de la escritura y lo vas a lograr ver, ¿sí? En tu mente, ¿sí? Entonces, primero te lo muestro para que vos veas y después, poquito, paciencia, tenele paciencia a tu cerebro que lo va a incorporar, pero si nunca arrancamos, nunca lo va a incorporar. Arranquemos haciéndolo por escrito. Entonces, fíjate que en cada término hay un factor común. Hay un elemento de un producto que se repite en todos los términos. En todos. Tiene que ser en todos. Fíjense. 2x, 2x, 2x. Ese factor, ¿sí? Se repite en todos los términos. ¿Estás de acuerdo? Si se repite, lo puedo sacar afuera. Entonces, lo voy a sacar afuera. 2x. Y si lo saco afuera, tengo que dejar en el paréntesis lo que me queda en cada término después de haberlo sacado. Entonces, fíjate, en cada término, ¿qué es lo que me está quedando? ¿Sí? A ver, lo voy a poner de otro color. En este término me queda una x a la 2, en este término me queda una x y en este término me queda un 3. Si no puedo sacar el mismo factor en todos los términos, no puedo aplicar factor común. Podré aplicar otro. Y hasta hay polinomios que no se pueden factorizar. No siempre se puede, ¿sí? Bien, entonces, dentro del paréntesis voy a colocar los factores que me quedaron de sacar esos factores comunes. Entonces, en el primer término me quedó x al cuadrado. En el segundo, perdón, hay un 2 acá. En el segundo término me quedó 2x y en el tercer término solamente un 3. ¿He factorizado? Sí, he factorizado. ¿Por qué he factorizado? Un polinomio que estaba expresado con términos, con más y menos, ahora es un producto. Esa es una forma de factoreo. Es la primera que se enseña. A ver, ¿cuáles son los tips para tener en cuenta? Si todos los términos tienen x, yo puedo sacar factor común la x de menor exponente, no la de mayor exponente. Si saco la de mayor exponente, los otros términos no la van a tener como factor común. ¿Sí? Si todos los términos son múltiplos de un número, ese número es factor común. Son cosas a tener en cuenta. Ahí he factorizado, que después pueda seguir es otro tema, pero eso es el factor común. ¿Sí? O sea, ahora ese polinomio que eran tres términos, ahora es un producto. Es un producto de 2 factores. ¿Cuáles son los factores? 2x y el otro factor es x al cuadrado más 2x más 3. Si en el denominador hay alguna expresión igual a estos 3 factores, puedo simplificarla. ¿Sí? Muy bien.
¿Estamos de acuerdo? El factor común, yo les voy a ir dando de cada uno de los casos un tip, esos tips para darse cuenta que sí y que no. El factor común no tiene restricciones de cantidad de términos. Mientras yo tenga todos los términos el mismo factor, puedo aplicar factor común. El factor común, en cuanto se puede aplicar, se aplica. Es como una fracción que yo vea que se pueda simplificar. La simplifico. ¿Sí? Lo tengo servido. El factor común es el primer caso de factoreo. Bien, vamos con el otro. El segundo caso de factoreo que se puede usar es el factor común por grupos. ¿Qué significa esto? Significa que en todos los términos no tengo el mismo factor común, pero puedo agrupar estos términos que tienen sí un factor común y estos otros términos que también tienen un factor común, a ver si ahí logro tener un gran factor común. ¿Sí? Bien. Un tip importante para poder usar factor común por grupo. Siempre tienen que ser cantidad de términos pares. Nunca voy a tener un factor común por grupo cuando tenga cantidad de números impares de términos. Por ejemplo, en el de recién tengo 3 términos, no descarto el factor común por grupo de entrada. Tiene que ser siempre cantidad de términos pares. ¿Sí? Bien, eso es para tener en cuenta. Bien, fíjense acá. Yo tengo 4 términos. Cantidad par de términos. Listo, es candidato a ser factor común por grupo. Vamos a ver. ¿Por qué no es factor común? Porque ya la X la descarto, porque no hay X en todos los términos, no la puedo sacar factor común. Además, el 3, el 2 no son múltiplos entre sí, son primos, así que menos. ¿Sí? Entonces vamos a ver si puedo agrupar. ¿Sí? Si puedo agrupar. Estos sí tienen un factor común y estos dos también tienen un factor común. A ver si les saco a estos dos, les saco a los otros dos, a ver si puedo encontrar un factor común después de hacer eso. ¿Cuál es el factor común de estos dos términos? Puedo sacar x al cuadrado, ¿sí? Los dos tienen x, saco la x con el exponente menor. ¿Y qué me queda? Del primer término me queda x y del segundo término me queda 3. ¿Sí? Lo hice mental. ¿Lo entendiste? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo puedo verificar que he sacado bien el factor común? ¿Sí? Haciendo la distributiva. Esto no es otra cosa que la distributiva al revés. ¿Sí? Todos ustedes vieron en su momento la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. ¿Cuál era? Si yo tenía un 2 por 3 más 5, podía ser 2 por 3 y 2 por 5. Bueno, ahora ¿yo qué tengo? Yo tengo el 2 por 3 más 2 por 5 del otro lado y quiero llegar al producto. ¿Sí? Entonces es lo mismo que la distributiva del producto respecto a la suma, pero vista de derecha a izquierda. Lo que pasa es que uno lee de izquierda a derecha. Entonces es muy usual usar las igualdades matemáticas solo de izquierda a derecha. Nunca nos ponemos a pensar mirarlas de derecha a izquierda. ¿Sí? Esto es la distributiva que ya se realizó y quiero volver al producto anterior, antes de hacer la distributiva. Muy bien. Bien, chicos. Vamos a ver en este otro término, ¿cuál es el factor común que ven ahí? Ahí ya no es literal, no es una letra el factor común, sino que es numérico. Es el 2, ¿sí? Si saco el 2 del primer término que estoy sacando factor común, me queda una X. Y si saco un 2 del segundo, porque el 6, ¿cuánto es? 2 por 3, ¿qué me va a quedar? Si saco el 2, factor común, me queda el 3. Fíjense lo que logré con eso. En vez de tener 4 términos, logré tener 2. Fíjense, acá tengo un término y acá tengo otro término. ¿Sí? De esos dos términos tengo un factor común. Acuérdense que factor es el elemento de un producto. ¿Ven? Acá tengo un producto y en este otro término también tengo un producto. ¿Cuál es el factor común de los dos productos? Muy bien, te escuché. X más 3. Bien, X más 3 es el factor común de los dos productos. De los dos términos, perdón. ¿Sí? Y bueno, también son dos productos. Entonces lo tiene el factor común. Lo saco afuera. Si del primer término saco X más 3, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado. Si del segundo término saco X más 3, ¿qué me va a quedar? Un 2. Entonces vamos a hacer eso. Saco X más 3 del primer término, me queda X a la 2. Saco X más 3 del segundo término y me queda un 2.
Entonces, miren, he logrado de un polinomio que está expresado con sumas o restas, llegar a ser expresado como un producto, usando factor común. No me hizo falta tener el mismo factor común por grupo. No me hizo falta tener el mismo factor en todos los términos, sino que agrupé por términos. Bien, sé que lo estás entendiendo. Vamos con el próximo caso de factoreo. Trinomio cuadrado perfecto. Y acá ven un chiste que he leído siempre que dice, nadie es perfecto salvo el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, este caso de factoreo de trinomio cuadrado perfecto, si tenés que recordar el cuadrado de un binomio, hay un video en mi canal que lo explica al dedillo, ¿sí? De ahí surge el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Del cuadrado de un binomio. En el video les explicaba que si yo tengo el cuadrado de un binomio, ¿qué es un binomio? Dos términos elevados al cuadrado. ¿Cuál es el desarrollo del cuadrado de un binomio? Ya que la potencia no se puede distribuir en la suma. Entonces, como no puedo hacer a al cuadrado más b al cuadrado porque no me va a dar una igualdad, fíjate en el video, está bien explicado. Acá estamos viendo otra cosa, por eso no me voy a detener. El desarrollo del cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Fíjense, si yo veo la igualdad del lado derecho, tengo todo sumas. Si la veo del lado izquierdo, es un producto. Aunque no parezca, es un producto. ¿Por qué es un producto? Porque a más b al cuadrado no es otra cosa que a más b por a más b, ¿o no? Entonces es un caso de factoreo. Yo tengo un trinomio cuadrado perfecto y lo expreso como un producto, ¿sí? Entonces, características. Dos términos son cuadrados perfectos. Fíjense acá y acá. En el video también explico lo que es un cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto es un número que al sacarle la raíz cuadrada o una expresión literal también, da un valor entero exacto. ¿Sí? Un valor entero. Bien. Tengo dos cuadrados perfectos. Fíjense, acá tengo un trinomio. A ver, si yo tengo un cuatrinomio, ¿es candidato a hacer trinomio cuadrado perfecto? No. Si yo tengo un binomio, no. Es trinomio. Tiene que tener tres términos, ¿sí? Bien, de esos tres términos, dos son cuadrados perfectos. Fíjense acá. Acá tengo tres términos, perdón. Dos de ellos son cuadrados perfectos. El 12 no es un cuadrado perfecto, no es el cuadrado de ningún valor. Pero este es el cuadrado de x y este es el cuadrado de 6. Entonces, este es candidato a ser a y este es candidato a ser b. El tercer término es la verificación. Si el tercer término es el doble producto de a por b, de estos a y b, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, 2 por x por 6 me da 12x. Sí, me da 12x. Verifica. Entonces, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esos tres términos los puedo expresar de la siguiente manera. A ver, ¿cuál es mi A? X. ¿Cuál es mi B? 6. Como el tercer término está negativo, acá en el medio va un menos. Si hubiera un más, va un más. Pero todo está al cuadrado, porque ese desarrollo que está arriba es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Entendiste? Entonces, el trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo me doy cuenta que es ese caso de factoreo que yo puedo llegar a aplicar? Tiene que tener tres términos. De esos tres términos, dos son cuadrados perfectos. ¿Sí? Fíjense acá en el ejemplo que di, claramente el 12 no es un cuadrado perfecto, pero los otros dos sí lo son. Entonces ya abro el ojo y digo, bueno, la x al cuadrado es el cuadrado de x. 36 es el cuadrado de 6. Y esos son mis candidatos a ser A y B. El tercer término es el que va a verificar si condice que 2 por A por B es igual a ese tercer término. A veces tenemos dos cuadrados perfectos y el tercer término no verifica, entonces no es. ¿Sí? Eso es lo bueno de la matemática. Si no verifica, no es. ¿Hasta acá me seguís? Bueno, quedan tres casos de factoreo más.
Hasta acá el video y el próximo video abarcamos los otros 3 casos más. Un besito, no te vayas, seguí con el otro video.